Estamos en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en compañía del doctor Eduardo Lasprilla, padre de la semántica disensual y de la identicopatía. El doctor Eduardo interactúa con nosotros en cursos que normalmente se dictan y en los que hemos estado aprendiendo toda la dinámica que encierran estas dos grandes frentes en los que él ha incursionado y que de manera magistral ha estado estudiando toda su vida. Es una gran obra, única en el mundo, y una obra que merece ser conocida por todos. Hoy estamos en una tertulia con él, intentando hacer preguntas sobre este vasto campo y donde él nos hará claridad, como siempre lo hace, sobre estos diferentes tópicos que aún nos son muy extraños, pero que estamos empeñados en ir entrando momento a momento y que sea para beneficio de nuestra existencia, para que se convierta en vida. Doctor, hace poquito estaba oyéndolo hablar cuando usted se refiere a la comunicación, y que la comunicación en realidad es vinculante, y en las muchas relaciones que el infrahumano establece, lo que se ve son interacciones, no son verdaderas relaciones. Tanto en una como en otra se está empleando el lenguaje, pero en la comunicación hay vinculación. La pregunta es, a pesar de que es vinculante, de todo modo el lenguaje siempre nos separa, siempre mantiene un hiato. El lenguaje consensual es el único que separa y mantiene la ilusión a su usuario de que está vinculado con su interlocutor. El lenguaje consensual es totalmente disociador, en tanto que el lenguaje disensual es el único que permite un vínculo. ¿Por qué? Porque no puede haber vínculo con nada sin comunicación. La sola definición etimológica de comunicación da la clave. Comunicar significa hacer común algo. En este caso, entre el que habla y el que escucha. ¿Qué significa comunicación? Comunicación significa establecer vínculos estructurales entre los interlocutores, aun cuando haya cesado la interlocución. Si no se establecen estos vínculos, habiendo cesado la interlocución, ha habido simple y llanamente un parloteo, que es lo típico y arquetípico de la vasta infrahumanidad. Todo el mundo parlotea con todo el mundo. Pero ¿qué vemos en la realidad? Una total desarticulación de todas las personas que parlotean entre sí. Esa es la razón por la cual Ken Wilber, a quien yo denomino el Platón de nuestros tiempos, dice que el antónimo de la comunicación es la guerra. Cuando dos personas se comunican, no puede haber sino acoplamiento estructural para beneficio de ambos. Y si los que se comunican son muchos, entonces hay un beneficio para esos muchos. Por lo tanto, el lenguaje que separa es el lenguaje consensual. Pero como es el de la vasta infrahumanidad, quien no ha tenido la oportunidad de ascender al lenguaje disensual no puede percibir esa disociación, esa separación, en donde la realidad
que es la confrontación, se matiza ilusoriamente, como diríamos también, falsamente, malintencionadamente, con palabras que pretenden reemplazar una realidad que no está. Por eso existen expresiones como rasgarse las vestiduras, en las que la persona que se las rasga está tratando de demostrar desesperadamente una bonomía de la cual carece. Y aprovecha la oportunidad del otro para asumir las consecuencias a su favor y mostrar al otro como al bandido, cuando el bandido es él. ¿Le quedó claro, doctor? Bueno, sí, la explicación es muy bella y me queda claro. Lo que yo todavía me queda la inquietud, de todo modo, el lenguaje es una creación simbólica. Sí, todo lenguaje es simbólico. Entonces, mientras nos estemos comunicando usando el lenguaje, siempre tiene que haber alguna, digamos, distancia. Lo que realmente vincula a una persona con otra son sus valores. Pero en un mundo donde los valores no son una realidad, lo que hay es una separación, una desarticulación que termina siempre en confrontaciones. Ante esa triste y dura realidad, el hombre inferior quiere saldar ese puente, esa solución de continuidad con el lenguaje, pero el lenguaje articulado no lo resuelve por ser articulado. El lenguaje articulado que resuelve, que por así decir tiende el puente para la unificación, es el lenguaje disensual, el consensual no. Porque el lenguaje consensual es el lenguaje de la falsedad, de la ilusión, de la tramoya, de la mentira, de la política. Por eso la historia del hombre es la historia de las guerras. Entonces el hecho de que esté separado el hombre no es por el lenguaje, porque lo que permite que esa realidad, esa separación horrible de los hombres, a pesar de que se llaman hermanos, para no hacer alusión a los registros bíblicos de que José fue vendido por sus hermanos y a Abel lo mató su hermano Caín. Y eso que no quiero hablar de Aurangzeb, el emperador mogol, que primero derrocó a su padre, Shah Jahan, y después decapitó a un alma perfecta como Tegh Bahadur. Entonces el lenguaje que tiende el puente para una separación de hecho, que es la separación infrahumana, porque infrahumanidad es separación. Cuando se habla de los hombres que somos hermanos, que la sangre une, ¿cuál sangre? ¿Cuál? Si en la familia es donde comienza la gran separación. Todo eso se llama rasgarse las vestiduras y termina siendo confundido con el maniqueísmo judeocristiano. Entonces el hombre de hecho, el infrahumano de hecho está separado. Es más, él no quiere ningún vínculo con alguien a quien él tenga que ayudar. Él quiere solo un vínculo con alguien que lo pueda ayudar a él. Entonces el lenguaje disensual tiende el puente haciendo la claridad para, óigame, hay que llamar las cosas por sus nombres. Y entonces dejamos de hablar de seres humanos y hablamos de hombres, sobre la base de que todo ser humano es un hombre, pero no todo hombre es un ser humano. Doctor, entonces si comprendí bien, si entendí por lo menos, el lenguaje disensual tiene mucho que ver con la esidad. Total y absolutamente. El lenguaje disensual nace desde la esidad. El lenguaje consensual nace del pensamiento, el lenguaje, la acción y la facticidad. O sea, el lenguaje consensual nos mantiene afuera. El lenguaje disensual es el único que permite, ¿no?, pasar de afuera hacia adentro.
a lo interior y a lo interno. Bueno, lo interno ya es cuestión de otra cosa, pero por lo menos permite el tránsito de lo interior a lo interno, cosa que el lenguaje consensual no aclara, porque para el lenguaje consensual interior e interno es lo mismo, como exterior y externo son sinónimos. No, jamás y nunca han sido así. ¿Sí ve? Exterior es aquello que forma parte de mí, pero está en la superficie. Por ejemplo, mi piel es exterior a mí, mi cabello es exterior a mí, pero ustedes son externos a mí. Mi camisa es externa a mí. ¿Sí ve? Hay separación. Claro. Claro. Y lo externo no es lo que no corresponde a mí. Ahora, lo interior y lo interno, lo interior es lo que obedece al pensamiento, lo interno al sentimiento. En el pensamiento pienso, pero en el sentimiento siento. Y la distancia que hay del sentir al pensar es abisal, es como la de un agujero negro. Las palabras que más me vienen a la cabeza en estos momentos y que lo relatan de una manera tan sucinta como lacónica y concisa son las de Osho, cuando dice: cambiar de manera de pensar es fácil, porque es como cambiarse de ropa, pero cambiar de manera de sentir, eso es muy difícil y doloroso, porque es como arrancarse la piel. Doctor, entonces siguiendo con la dinámica de esto tan interesante, cuando usted nos está hablando del crecimiento interno, hay una gran diferencia cuando hablamos de crecimiento interior. Claro, abisal. Es como el cielo y la tierra. La distancia es abisal. Crecimiento interior lo hace cualquiera. Usted va a la universidad y allí, que usted no sabía nada de la teoría de la relatividad, cuando entró y se va a estudiar física relativista, a los 6 meses, con un profesor, ya usted puede hablar de la teoría de la relatividad. Ese es un crecimiento interior. Pero eso no quiere decir que usted haya cambiado, se haya modificado en 1 milímetro su forma de sentir. Usted seguirá siendo la misma, de cuerpo entero y de los pies a la cabeza. Por eso las cosas de Dios son las más tormentosas, las más traumáticas, las más difíciles, las más dolorosas. Osho es claro al respecto. Él dice, facilito, dice: Dios es el mayor de los riesgos y no lo conquistarás hasta tanto no lo arriesgues todo, incluso tu vida. Y el lenguaje es un instrumento de la estructura de conciencia y de otros elementos profundos como la cosmovisión, etc. ¿Cómo es posible la comunicación? Tienen entonces que cada legión, como lo han hecho siempre, crear un sistema lingüístico que les permita comunicarse entre ellos. Esa pregunta tiene bemoles. Lo primero que hay que aclarar es qué es comunicación. Consensualmente se cree, y el infrahumano lo considera así, que hablar de café y panela, ¿no?, es muy fácil. Hablar de agua de panela es muy fácil. Agua de limón, panela y agua y guarapo es muy fácil. Entonces creer que esa transferencia de significados o de enunciados, que es una comunicación superficial, pueda confundirse con la comunicación acerca de temas profundos del hombre. Para comunicación ya lo definió Luhmann, Niklas Luhmann, el sociólogo autopoético alemán. Lo definió como
transferencia de significado y de sentido con acoplamiento estructural. Eso significa que dos personas o más se han comunicado acerca de un tema en particular o en general, cuando, cesando la interlocución, quedan vinculados en sus intenciones y su dinámica conductual en la dirección que se trazó en la interlocución. Algo así como que a partir de ahí son hermanos, ¿no? A partir de ahí forman parte de la misma familia, pero de una familia real, no de los hermanos que conocemos en las familias infrahumanas, que lo que hay es conflictos eternos. Entonces, eso por un lado. Ahora, el lenguaje como instrumento de comunicación solo es válido cuando se refiere al lenguaje disensual o al analógico del místico. Pero el lenguaje consensual jamás y nunca ha sido instrumento de comunicación, a no ser que se hable solo de café y panela. ¿Por qué? Si la comunicación indica acoplamiento estructural y un acoplamiento, ¿qué es acoplarse? ¿Sí? Por eso se habla de copla. Una copla, ¿qué es? Una cupla, una dupla. Una copla, ¿qué es? Cuando se adaptan dos estructuras formando una estructura mayor para beneficio de ambas. Eso es acoplamiento. Eso es hermoso, doctor. Eso que acaba de decir es hermoso. Y es así. Y eso se logra es con el lenguaje Disensual. disensual. Claro, por eso no hay los matrimonios que son. Los matrimonios no son acoplamiento, no son coplas. Son conflictos. Son karmas. Sí. Pero el verdadero matrimonio es donde hay acoplamiento estructural. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga es para beneficio de ambos, de la pareja. Cuando la pareja hace distinción, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó algo. Se ha roto el acoplamiento. Hay un interés particular. Entonces, por eso es por lo que Wilber dice, el antónimo de la comunicación es la guerra. Porque si hay comunicación, todo el mundo quiere el bien del otro, porque el otro quiere el bien mío. Si él quiere el bien mío, ¿cómo puedo yo aspirar no al bien de él? Eso crea el matiz de la relación. Y hay reciprocidad. Y hay reciprocidad. Por eso la reciprocidad es confiable. La mutualidad sospechosa da menos de lo que recibe. Y la indiferencia es peligrosa. ¿Sí? Ni siquiera agradece lo que se le da. Ahorita le da con el manduco en la cabeza cuando nadie esté viendo, para robarle 3 pesos o los 1.100 pesos que tiró el otro. ¿Sí ven? Pero esa es la realidad. Y el único lenguaje que nos permite ver esa realidad es el disensual. Porque es el lenguaje de la verdad. El lenguaje consensual es el lenguaje de la hipocresía, la falsedad, la tramoya, la política, el crimen, la delincuencia y lo que usted quiera. No sé si le respondí. Doctor, entonces, lo que sucede en las legiones inferiores, donde aparecen unas componendas y los dos coinciden, esas componendas son momentáneas. Claro, y después terminan matándose entre ellos. No puede. Claro. Es la conveniencia de cada uno. Y traicionándose. Traicionándose. Y eso se acoge a un principio infrahumano. Y es que el enemigo de mi enemigo es mi gran amigo. Y tan pronto eliminan al enemigo en común, que es al buena gente, quedan 2 malvados. Ahora se enfrentan entre ellos. Así es. Entonces, la colaboración no es posible en las legiones inferiores. No. Porque en las legiones inferiores prima en la línea sensitiva
el egocentrismo, el famulocentrismo y de pronto hasta el etno y sociocentrismo. Ya en el sociocentrismo yo no confío, pero de pronto en algunos el etnocentrismo, ¿no? Por ejemplo, Ben Gurión con los judíos, Yasser Arafat con los palestinos, ¿verdad? Mandela con los negros de Sudáfrica, Martin Luther King con los negros americanos, ¿no? Y en fin, muy pocos, ¿no? El cacique Guacanagari, ¿no? Cuando los españoles, y Tupac Amaru también. Pero lo que prima fundamentalmente de manera mayoritaria en la humanidad es el egocentrismo. Luego, el egocentrismo es el mundo a mis servicios. ¿Cómo puede un egocéntrico colaborar no puede? Y si lo quiere mostrar es porque debajo lleva otras intenciones. Sí. O sea, definitivamente el infrahumano es difícil que salga en todo su actuar. No, él tiene que salir de ahí a peso de dolor. Pero la cosa es más elemental, es muy elemental. Jesús vino a rescatar a los pobres. ¿Y quiénes pedían crucificadle, crucificadle? El pueblo. ¿Liberad a quién? Al ladrón. Al ladrón malo, porque Dimas es el ladrón bueno. Y Jesús, que era un santo, un alma perfecta, crucificadle. Al infrahumano, ahí si lo quiere ayudar, ayúdelo y aléjese, pero no se lo lleve para su casa.